Paz de Cristo, hermanos. Es un gusto saludarles a través de estos medios, poder acercarnos a cada uno de ustedes, poder compartir la palabra de Dios, el culto, la alabanza. Este medio que tenemos para alentarnos mutuamente, alabar a Dios, cantar, orar. Si no lo tuviésemos, de igual manera, estando solos tendríamos que buscar a Dios porque no tenemos otro referente, otro camino. Buscamos a Dios. Así que es un placer para mí poder hacerlo juntos, poder juntos buscar la presencia de Dios, poder juntos crecer para llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Qué bueno es poder reunirnos, aunque sea virtualmente. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende por la barba de Aarón, y llega hasta el borde de sus vestiduras. Es una unción, una gracia. El poder reunirnos, el poder escuchar la palabra de Dios, el poder cantar al Señor. Ahí derrama el Señor bendición y vida eterna. Así que un gusto poder compartir. Es grato que podamos tomarnos un tiempo para venir a las plantas del Señor Jesucristo, para buscar también el consejo de su palabra. Si a usted le gusta ir compartiendo las escrituras, comparando. En esta ocasión trabajaremos en la porción o el pasaje de Gálatas, capítulo 1, versículo 1 al versículo 10. Gálatas, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 10. Ahora bien, aunque cualquier análisis antropológico bíblico, cualquier búsqueda de la verdad, de los orígenes, cualquier búsqueda de las razones, causas, de por qué las cosas son como son, indudablemente nos van a llevar al jardín del Edén, al huerto maravilloso, aquel que Dios creó para el hombre. Por cierto, estaba orando el otro día y el Señor me planteó un desafío y me dijo: ¿y qué tal si les devolviera el paraíso? ¿Qué tal que si incondicionalmente, no que el bautismo, que esto, que incondicionalmente descendiera a la tierra y volviera toda la tierra el paraíso, el jardín, y los admitiera a todos, a todos? ¿Qué tal? ¿Cómo se comportaría la gente si de la noche a la mañana ya no hubiera roperos, no hubiera malls, no hubiera trabajo, no hubiera horarios? Simplemente vivir en el jardín. Le da hambre, saque una fruta y cómaselo. No, el clima va a ser ideal. No va a tener que estar teniendo casas, propiedades. No va a poder compararse con su prójimo porque nadie va a tener una casa, nadie va a tener un terreno, nadie va a tener un edificio, nadie va a ir al mall el fin de semana. Les toca hacer familia, conversar conmigo, conversar unos con otros. ¿Estamos nosotros capacitados para volver al jardín del Edén? Y sabe que frente a ese cuestionamiento estuve dándole vuelta y quizás nosotros lo echaríamos todo a perder. Nos daría por edificar alguna valla, nos daría por hacer alguna división, nos daría por hacer una batalla porque este árbol solo alcanza para la mitad, aunque Dios asegura que va a haber para todos. Todo se remonta a las malas decisiones tomadas en el jardín del Edén. Allá en el jardín del Edén, el Señor le pidió a los seres humanos que hicieran solo una cosa. Les dio solo un mandamiento, no había nada más, ningún requisito más. Levantarse, acostarse, comer, vivir, existir, reproducirse, sojuzgar la tierra, llenarla. Solo una cosa no podían hacer: no podían comer de cierto fruto. Ese requisito estaba ahí para que el hombre libre, espontáneamente tomara la decisión de querer obedecer, servir a Dios o abandonarlo. Porque por más que el jardín hubiera sido maravilloso, si el hombre no hubiese podido tener la decisión de salir de ahí cuando quisiera y afrontar, por supuesto, las consecuencias de sus decisiones, entonces no hubiera sido una salvación gratuita, sino que hubiera sido esclavitud. Algunos de nosotros, después de haber vivido un tiempo en esta tierra, quizás preferiríamos ese tipo de esclavitud. Pero Dios no. Dios quiere amor genuino, espontáneo, libre, sin obligaciones. Un amor que se le entregue simplemente por reconocer que es mejor, mucho mejor estar con Él. Sin embargo, allá en el huerto del Edén estaba el ser humano. Solo tenía que no comer de aquel árbol.
pero siempre está la tentación. Y la serpiente, para tentar al hombre, ocupa 3 recursos para ver si lo hace tropezar. El número 1 es interpretar la voluntad de Dios. No recibir lo que Dios dice a la letra, como Él lo dice, sino opinar acerca de esto. ¿Qué habrá querido decir Dios cuando dijo no robarás? ¿Qué habrá querido decir Dios cuando dijo no mentirás? No, mira las mentiras blancas, pero bueno, los ricos tienen de más, da lo mismo si tú le robas un poco. ¿Qué habrá querido decir Dios cuando dijo que había que ser fiel a nuestros votos? Bueno, en algunos casos, cuando la cuestión es fácil. ¿Qué habrá querido decir Dios cuando dijo que nos guardáramos en santidad? Bueno, eso era relativo al tiempo, a la costumbre, a la cultura. Nos gusta relativizar la voluntad de Dios. El segundo recurso, después que ya el hombre empezó a masticar la idea de que quizás Dios no sabe hablar, entonces no comunicó bien lo que quería comunicar, es apelar al razonamiento humano, no a la obediencia, sino, ¿tú crees que es lógico lo que te está pidiendo? ¿No crees que es un poquito extremista? Y luego, número 3, hacer de Dios un tirano. Y hacer de Dios un mentiroso, egoísta, acomplejado de tal nivel que no quiere que el hombre progrese. Así que Dios sabe que si ustedes comen de este fruto, entonces serán igual que él y por eso les quiere prohibir el camino. Esas fueron las estrategias del diablo para hacer caer al hombre y que perdieran su paraíso. Primero, no entender la voluntad de Dios, no querer obedecerla. Segundo, relativizarla, cuestionarla, racionalizarla. Y tercero, acusar a Dios de ser egoísta. Estos 3 elementos hacen que las personas abandonen el camino de Dios y se entreguen al peligro de la perdición de su alma, el terrible peligro de la perdición de su alma. La duda, la rebeldía, y después considerar que Dios en realidad no nos entiende. Lo hemos dicho un montón de veces, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nadie mejor que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Nadie mejor que Dios sabe nuestro día de mañana. Nadie mejor que Dios sabe de verdad las decisiones que nosotros debiéramos tomar para nuestro bien. Así que Él pone el consejo, sigan este camino. Sin embargo, muchos llegan a creer que de verdad Dios no es tan sabio, así que no sabe lo que te está pidiendo, Dios no te entiende. Y esa es la trampa que ocupa el diablo para hacernos caer, para hacernos tropezar. Entonces se opta por una alternativa a la voluntad de Dios. Y el hombre desde entonces tiene que decidir entre el camino ancho y el camino angosto, entre servir o abandonar, entre postrarse y adorar, o seguir su propio camino. La advertencia de la palabra de Dios es sólida, es clara, aunque muchos la malinterpreten. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No está diciendo, jamás dijo en el camino de Dios. Está diciendo, déjalo seguir su camino, déjalo que lo viva como quiera. Cuando sea grande no va a querer cambiar. Esa es la advertencia, no es una promesa. Quiere vivir a su manera, quiere darse el gusto, seguir la carne. Después, mientras más lejos esté, más le costará volver a la senda. Tenemos que nosotros decidir. Tomar el yugo del Señor o abandonar el camino. Hay promesas, hay luces, hay una palabra engañosa. El enemigo ocupa la mentira para prometernos ser dioses, alcanzar metas, tener otro camino mejor que el de servir a Dios. Pero levanto mi voz en este día, mis hermanos, para decirle que no existe tal cosa, que se va a presentar delante de nosotros la tentación, la posibilidad de seguir otro camino, el otro evangelio, otras noticias buenas, mejores que las de Jesucristo. Pero quiero decirles que cuidado, es mentira. No hay nada mejor que servir a Dios. Usted y yo tenemos que decidir. Nadie puede decidir por nosotros. Hay que decidir entre los 2 caminos. Gálatas capítulo 1 versículo 10. Voy a estar leyendo la Nueva Biblia de los Hispanos. Dice, ¿porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?
¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El título de la reflexión de esta tarde es el desafío del otro evangelio. Primero hagamos contexto, el poder del evangelio. Gálatas 1:1 dice Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. ¿Cuál es el propósito suyo? ¿Qué gobierna su vida? ¿Qué le dirige? Cuando abre los ojos y tiene que romper con la flojera, la pereza, el cansancio, el estrés, el agobiamiento de cada día, ¿qué le hace levantarse y ir a sus labores? ¿Para qué hace lo que hace? ¿Qué gobierna su vida? ¿El deseo de tener? ¿El deseo de competir? ¿El deseo de ganar? Hay propósitos muy nobles, servir, ir a la primera línea. Dios bendiga a nuestros hermanos que trabajan en hospitales, que atienden a los enfermos, aquellos que optan por ser bomberos en lugar de estar descansando. Que Dios bendiga al ministerio llamado a servir a las almas, aunque ellas no quieran ser servidas. ¿Qué gobierna su vida? Hay personas que son gobernadas por simplemente emociones destructivas, complejos, envidia, amargura, temor. Otros motivados por el amor, el altruismo. He dicho muchas veces, somos filántropos, tenemos la vida hecha. Yo tengo la vuelta al jardín del Edén. Un día sonará la trompeta y seremos levantados para estar siempre con el Señor. Allá no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá clamor. Aquí podemos llorar, sufrir, despedirnos, pero un día estaremos allá. Y eso es seguro. Aquí damos nuestra vida, nuestro tiempo para servir a Dios. El apóstol Pablo dice que su propósito está muy claro. Él es apóstol, es un embajador, un enviado. Y su apostolado le indica objetivos claros que quiere lograr. Qué lindo sería que cada uno de nosotros tuviera tan claro esto. Soy hijo de Dios, tengo un llamado, tengo un ministerio, tengo un don, tengo que servir. Hago lo que hago por estas razones. Este trabajo lo acepto y este no por estas razones. Estoy dispuesto a sufrir persecución por estas razones y de todas ellas nos librará el Señor. El apóstol Pablo dice, yo soy apóstol. Y no por hombres, ni para hombres. Yo soy apóstol de Jesucristo y tengo objetivos claros. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La edificación del cuerpo de Cristo. Que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Que sigamos la verdad en amor. Que crezcamos en Cristo. Que como cuerpo lleguemos a estar bien concertados y unidos entre nosotros. Todo lo que enfoca el apóstol como propósito objetivo es agradar a Dios. Ese es el llamado que ya nos hace el evangelio y para lo que estamos llamados nosotros. Poner a Dios primero y saber que todo lo que hago es para la gloria de Dios, donde sea que Dios me haya puesto. Seguir la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, cueste lo que cueste. La vida de un hijo de Dios no está gobernada ni por el miedo, ni por el rechazo, ni por la ambición, ni por el materialismo, ni por la amargura, sino por el propósito que Dios nos ha dado. Dice el apóstol Pablo que es apóstol de Jesucristo resucitado. No es un pregonero de una tradición, no es el defensor de un héroe caído, ni de aquel que siguiera crucificado en un madero de un muerto. No. Somos siervos de Jesucristo. Servimos al que vive y reina. Sí estuvo muerto, pero solo para vencer a la muerte ya resucitado. Servimos a nuestro Dios Todopoderoso. Nuestro propósito es verle un día a Él. Se puede presentar un evangelio alternativo. Puede ser que vengan otras ideas a nuestras vidas. Puede ser que vengan otras voces y nos digan, mira, pero no has pensado en esto. No te cierres, no te vuelvas tan dogmático. Mira, piensa que hay otras religiones. Sí, pueden ser que nos vengan noticias. Acuérdese, evangelio, buenas noticias. Aparentes buenas noticias. Pero ¿cuáles son los resultados de ese evangelio? De esas noticias. Nos llevan al Dios único, nos llevan a la vida eterna, nos llevan a ser el cuerpo de Cristo. La mayoría de los evangelios que nos llegan de afuera, las otras noticias, nos halagan el ego, nos invitan a buscar nuestras metas.
olvidándonos del Señor. El Señor Jesucristo fue muy claro en decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al recibir las noticias de otro evangelio debemos preguntarnos: ¿hay acaso otro camino? ¿Hay otra verdad? ¿Hay otra vida diferente? ¿Mejor, mayor que la que Cristo nos puede dar? Si usted puede creer que hay alguien más grande que nuestro Señor Jesucristo, que hay un camino mejor, entonces no tengo ninguna palabra para usted. Se ha convencido de algo que para mí es una completa mentira. Nadie es mayor que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, este evangelio, estas buenas noticias, este poder de Dios, del Cristo resucitado, ha llegado a nosotros por un precio y se nos ha dado un regalo con él. Gálatas, capítulo 1, versículo 3 al 5 dice: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El evangelio que nosotros tenemos no es el fruto de un filósofo que simplemente consumió oxígeno hablando bonitas palabras para halagar el oído de quienes tenían comezón de oír. El evangelio de la gracia que llega a nosotros costó un elevado precio. Jesucristo se dio a sí mismo para librarnos a nosotros de nuestra condena, para pagar nuestro pecado. No es alguien que simplemente se para en una tarima a dar un discurso y luego nos deja abandonados con la idea utópica de un mañana mejor, pero sin hacer nada. Jesucristo se dio hasta su vida, su última gota de sangre, hasta partir su corazón. En aquella cruz, en el Calvario, el varón de dolores, experimentado en quebranto. El precio del evangelio fue la propia vida de nuestro Salvador, para que llegaran a nosotros los dones preciosos de la gracia, la paz, la libertad del presente siglo malo, para poder tener la fuerza de andar conforme a la voluntad de Dios y poder ser verdaderos adoradores. A Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios busca adoradores. La única manera que usted y yo podamos serlo es por el sacrificio de Cristo. Pero ya que tenemos un evangelio poderoso y que se pagó un precio y nos da dones como la vida eterna, la gracia, la paz, la libertad de este siglo malo, el poder seguir adelante, el ser adoradores, se presenta siempre el enemigo con el desafío del otro evangelio. Gálatas 1:6 dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Me admira. ¿A quién estaban siguiendo? Los apóstoles alguna vez cuando vieron un milagro del Señor se preguntaron: ¿quién es este? No eran capaces de dimensionar la verdad de que Jesucristo es Dios hecho hombre. A Jesucristo le obedece la naturaleza, los vientos, las aguas, las tormentas, los mares. Es el Dios de los montes, es el Dios de los valles. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en el valle de Azazel, aunque ande en los dominios de Helios, aunque ande en los dominios de Zeus o cualquier otra deidad mitológica, Jesucristo es Dios todopoderoso, el Señor de los señores, el Dios sobre los dioses. No que hayan otros dioses, pero la gente a veces tiende a creer en eso. El Dios sobre el azar, si es que existiera tal cosa. Mi suerte está echada con Cristo desde ahora y hasta las últimas consecuencias. A las naciones le ha sido dado el sol, la luna, las estrellas y el ejército de los cielos, pero a nosotros se nos ha dado conocer al Señor Jesucristo, Dios todopoderoso. Pero qué maravilla que algunos después de conocerlo lo olviden. Los apóstoles no lo conocían. ¿Qué hombre es este? Pero ahora ya saben quién es Jesús. Ahora que han conocido a Jesús, ¿qué están buscando? Estoy maravillado. ¿Cómo se olvidaron de Jesús? Están deslizándose de la gracia, de la única puerta que existe para ser salvo. Solo Jesucristo es la puerta. El Señor Jesucristo es nuestro dueño. Él pagó el precio por nosotros.
Sin embargo, muchos al escuchar el otro evangelio se olvidan de la deuda inmensa que tenemos con el Señor y pretenden ellos ser dueños y señores. Para los que creen a Dios a su manera, quieren ser ellos los dueños de Dios y dictar cómo tienen que ser las cosas. Muchos dicen creer en Dios, pero no obedecer lo que la Biblia dice. Y cuando la Biblia dice algo, entonces eso está mal, aunque Dios lo diga. Yo digo. Conozco a uno que dijo eso alguna vez públicamente y su mal fue el mismo que de Herodes, comido por gusanos. Muchos escuchan la voz de otro evangelio después de haber recibido la gracia, después de haber sido pagada la culpa, después de haber sido llamados de las tinieblas a la luz, después de darse la oportunidad de vivir en la vida eterna. Prefieren seguir otros caminos, prefieren olvidar la deuda, prefieren seguir la justicia propia, su razonamiento, sus propias metas, en lugar de reconocer a aquel que está en el trono. Hay uno en el trono y debe estar ahí, porque es el único que tiene el poder para poder administrar todo lo que nosotros necesitamos. ¡Oh! Si nosotros tuviéramos el trono un día, no, sería demasiado el caos. Destruiríamos todo lo hecho. No tenemos la capacidad, la sabiduría, el alcance. Solo Dios debe estar en el trono y alabado sea su nombre por siempre. Gálatas 1:7 dice que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay caminos intermedios ni muchos caminos a Cristo, solo Jesucristo es el camino. Hay quienes quieren tomar el lugar de Jesús, ser más inteligente que Él, tener una palabra mejor que la de Él, o dar una opción mejor que la que Él da, y pervierten el camino del Señor. Tenga cuidado. Yo espero que usted y yo no nos deslicemos del camino. El que esté firme, mire que no caiga. Pero si alguno pretende establecer algún camino diferente al camino de Dios y hace tropezar a algún pequeñito, tenga cuidado. Dios es celoso, Dios ama a su iglesia, la cuida, la compró con su preciosa sangre y no se quedará de brazos cruzados viendo que alguien la destruya. Jesús se opone inmediatamente a aquellos que son tropiezo y hacen caer a un buscador, a alguien que quiere amar al Señor. Si usted no quiere caminar, retírese en silencio, no haga tropezar a otros, porque eso puede acarrearle castigo. No estoy mintiendo, es palabra de Dios. Mateo 18:6 dice: pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Así tan severo mira el Señor a aquellos que quieren ser estorbo para quienes tienen que buscar a Dios. Mateo 19:14 dice: pero Jesús dijo: dejen a los niños y no se los impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. No se lo impida. Muchas veces yo he escuchado a personas tachar de ignorantes, ingenuos, aquellos que de verdad le quieren entregar su vida a Cristo. Se vuelven enemigos del hombre, los de su propia casa, cuando alguien quiere poner primero a Dios. No sea tropiezo, no se cierre las puertas. El Señor acude las únicas veces que uno ve al Señor fuera de sus casillas, si se quiere, o actuando con rudeza, es cuando alguien quiere interponerse entre un adorador y el trono de Dios, cuando alguien quiere poner su religión, su camino, el otro evangelio. Mateo 21:12-13 dice: Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Cuando los adoradores venían a Jerusalén y venían buscando de Dios,
Y esta gente le impedía la llegada al templo. Tenían que pasar por los mercaderes antes de llegar al lugar de adoración. Tenían que cambiar dinero, comprar sus ovejas, sus palomas. El Señor se desquició, rompió aquel mercado. Cuidado, cuidado con el otro evangelio. Cuídese usted, mi hermano, mi hermana, de no estar deslizándose a un camino alternativo. Solo Jesucristo es el camino. Mi hermano, mi hermana, cuídese de no ser tropiezo para alguien. Si usted está dudando en sus convicciones, ore, abra la Biblia y lea. Todo lo que creemos está allí. Pero si quiere hacer tropezar a alguien, puede que se gane un azote de parte del Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9 dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si a alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, maldito. El peligro de ganarse una maldición. No importa que tan grande parezca el mensajero, no importa lo elocuente o lo inmenso que parezca el ministerio, no importa si un propio ángel del cielo aparece de vez en cuando en esa plataforma para hablar, ya sea un apóstol o fuera un ángel, no hay revelación diferente a la que está en la palabra de Dios. Usted y yo, por misericordia, por amor, por gracia, por empatía, por amistad, no podemos simplemente tolerar que se cambie la palabra de Dios. Hay solo un camino. La alternativa es maldición, es perdición. Solo el camino de Cristo. Son amigos nuestros, son familia nuestra, son cercanos nuestros. Quieren seguir otro camino, están mal. Aunque fuera un ángel del cielo, no hay una revelación superior a la que tenemos en la bendita palabra de Dios. Hay muchos caminos que están errados. Hay muchos caminos que van por la maldición, por el pecado, por la carne. Pero solo hay un evangelio. Y ese evangelio es poder de Dios. Solo está el poder en Cristo. Solo está el camino en Jesucristo. Solo está la verdad en Jesucristo. Solo en Cristo hay esperanza. Cualquier otro camino, aunque parezca de luces, simplemente nos costará la vida eterna. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. Gálatas 1:10 dice: porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿La gloria de Dios o la gloria de los hombres? ¿Quiere el aplauso en el cielo por usted? ¿O quiere que le aplaudan en esta tierra? ¿Busca el favor de los hombres? ¿Quiere que la gente siempre simpatice con usted? ¿Que siempre le quieran en su casa, sus amigos, en su colegio, sus colegas? ¿Está dispuesto a cambiar a Cristo por la fama? ¿Está dispuesto a cambiar a Cristo por la riqueza? ¿Está dispuesta a cambiar a Cristo para ser aceptado, por pertenecer a un grupo de gente que no tiene a Dios? Misericordia, Señor, porque no estoy para juzgar ni condenar a nadie. Pero ese no es el camino. Que se conviertan ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Si busco el favor de Dios, debo poner a Dios primero. Debo agradar a Dios y no a quienes se interponen en mi camino al Señor. Debo agradar a Dios en mi tiempo, en mis diversiones, en mi forma de vestir, en mi forma de hablar, en mi forma de relacionarme. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las otras versiones de la Biblia dice: no se equivoquen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Solo podemos reunirnos para alabar al Señor y hablar de su palabra, e ir a visitar a nuestra familia, a nuestros amigos, para hablarles la historia de Cristo. No podemos nosotros entregarnos a las malas conversaciones, a las malas prácticas. No podemos tener una cara cuando adoramos al Señor y otra cuando estamos con nuestros amigos. No podemos ser de doble faz. Los tibios no sirven. Debemos decidir poner a Dios primero.
Si busco la gloria de Dios, debo ponerle primero y darle lo mejor en mi tiempo, en mis ocupaciones, en mis aspiraciones, en mis metas, en mi forma de vivir, de hacer familia, de divertirme. Terminemos por hoy día. Gálatas 1:8 dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, maldito. Tenemos un evangelio poderoso y ese evangelio nos da poder para ganar victoria en toda adversidad, sea que se haga lo que quiera o no, pero nos da victoria en todo tiempo. Ese evangelio fue pagado un alto precio. Se derramó la sangre de Cristo por nuestro perdón, por nuestra libertad, por nuestra salvación. Tenemos nosotros grandes dones a nuestro favor solo porque el precio fue pagado. La tentación que viene a nuestras vidas es querer quitarnos ese poder y alejarnos de Dios por un evangelio alternativo, por otro camino. Frente a nosotros está el desafío, el camino de Dios o el otro evangelio. Usted y yo tenemos que decidir si serviremos a Dios o agradaremos a los hombres. Yo solo puedo advertirle, he visto a muchas personas tomar la decisión errada. Y peor aún, debo decírselo, he visto a muchos no tener la oportunidad de volver. Y también conozco a algunos cuantos que han vuelto, gracias a Dios, pero con enormes cicatrices y sufrimientos por haber tomado el mal camino. La puerta está abierta. Aunque es estrecho el camino, estrecha la puerta, está abierta. Le invito a que pongamos a Dios primero. Nos costará sacrificio, sí. No le voy a decir que no. Sacrificio, identidad y compromiso es el lema que nosotros tenemos, porque esa es la realidad. No es fácil ser fiel a Dios, pero es lo mejor que podemos hacer. Ábrale su corazón a Cristo. Invítele a su corazón, a su vida. Haga esta oración conmigo. Padre Celestial, en esta hora le abro mi corazón y le ruego, Señor, que venga a mi vida. Señor, ayúdeme a discernir el camino correcto del equivocado. Ayúdeme, Señor, a permanecer firme y velando. No nos meta en tentación, mas líbrenos del maligno. Ayúdenos, Señor Jesucristo, a perseverar, a permanecer firme y velando en medio del día malo. Señor Jesús, ayúdenos a apreciar, a dimensionar en la debida forma el enorme sacrificio que usted hizo por nosotros, para poder así, Señor Jesús, vivir para su gloria. No quiero agradar a los hombres, no quiero vivir para el mundo, no me interesa alejarme de usted. Quiero tomarme de su mano, quiero seguir adelante, quiero ir tras la meta, llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Señor Jesús, quiero estar un día con usted. Ayúdeme a ser fiel, a permanecer velando, a guardar su palabra. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Nada mejor que servir a Cristo. Dios le bendiga.